Hola a todos, nuestro siguiente video es sobre el efecto Cotton. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, de la materia de Física Moderna, profesor Carlos Alfaro Camargo. Nuestro grupo está conformado por Yuri Curbelo, Giancarlo Julio y Lailan Ortiz. A continuación hablaremos de qué es el efecto Cotton. Aproximadamente en 1923, el físico estadounidense Arthur Cotton encontró un hallazgo en forma experimental en la radiación electromagnética. Este hallazgo se denominó efecto Cotton. El efecto Cotton analiza la radiación electromagnética que pasa por una región en la que hay electrones libres, en donde la frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende de la dirección de la dispersión. En otras palabras, la dispersión Cotton, que se conoce como efecto Cotton, es el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. A continuación mostraremos la interacción del efecto Cotton gráficamente. Recordemos que cuando un fotón choca con un electrón libre, este pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. Aquí nos encontramos con un fotón incidente que choca con un electrón que se encuentra en reposo, que a su vez hace que se disperse un fotón y un electrón dispersado. Inicialmente tomamos un fotón incidente, el cual presenta una energía y una cantidad de movimiento, donde la energía está expresada como: la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, y la cantidad de movimiento está igualada a la constante de Planck por la frecuencia sobre la velocidad de la luz. Recordemos que el electrón está en reposo, por lo tanto estará expresada por: la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y su cantidad de movimiento es igual a 0, ya que la cantidad de movimiento de un objeto en reposo es igual a 0. Después del choque entre el fotón y el fotón dispersado tendrá una nueva energía y movimiento que está dada por: la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia prima, y la cantidad de movimiento será igual a la constante de Planck por la frecuencia prima sobre c, que sería la velocidad de la luz. Ahora, tenemos que la fórmula general de la igualdad entre la cantidad de movimiento antes y después está dada por P, que sería la cantidad del movimiento incidente, que sería igual a P', que es la cantidad de movimiento del fotón dispersado, más PE, que es la cantidad del movimiento del electrón dispersado. Bueno, tenemos las principales fórmulas de la energía que están dadas por: la energía es igual a cantidad de movimiento por la velocidad de la luz. E es igual a la masa por la velocidad a la luz al cuadrado, las cuales las utilizaremos para hallar una sola fórmula general, y para ello nos basaremos en el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa está dada por E y sus catetos están dados por PC, MC a la 2. Basándonos en el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Aquí, reemplazando, tenemos que la hipotenusa es igual a E a la 2 igual a P a la 2, C a la 2 más C a la 2 sobre C. M a la 2 por C a la 4. Ahora tenemos que E a la 2, E estaba elevado a la 2, ahora pasa del otro lado como raíz, que encierra todo lo que estaba dentro de la raíz. Y esta será nuestra segunda fórmula, la cual está dada por: la energía es igual a la energía cinética más la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Buenas, quien les habla el compañero Yuri Curbelo. A continuación les implementaremos la fórmula ya antes mencionada por nuestra compañera Lailan Ortiz, que nos dice que la igualdad de la cantidad de movimiento antes y después del choque está expresada de la siguiente manera: P
que será la cantidad de movimiento del fotón incidente, será igual a P', que es la cantidad de movimiento del fotón dispersado, más PE, que será la cantidad de movimiento del fotón dispersado. Bueno, ahora procedemos a encontrar los datos por medio de la solución de las coordenadas. Tenemos que en las dos coordenadas de movimiento del fotón incidente en el eje X es igual a HB sobre C, y en el eje Y, como no tiene cantidad de movimiento, lo tomaremos como un cero. Será igual a HB' sobre C, porque cambió de dirección, por lo tanto se considera HB' sobre C, coseno de phi, porque como lo podemos apreciar en el gráfico, en la dirección del fotón dispersado y en la dirección original que anteriormente llevaba, se forma el ángulo de phi en el eje horizontal. Y en tanto al eje vertical podemos tomar como coordenadas a HB' sobre C por seno de phi, más las coordenadas formadas por el ángulo de θ entre el electrón y el eje horizontal. Como podemos apreciar en el gráfico anterior, la cual tiene valores de P sub E coseno de θ, menos P sub E seno de θ. Nos queda negativo debido a que en el plano cartesiano en la parte inferior se dan los valores negativos. Ahora pasamos a agruparlo por componentes, donde en el eje X será igual a las primeras coordenadas. Y esto lo reemplazaremos como, nos quedaría de tal manera, HB' sobre C coseno de phi más P sub E coseno de θ. Esa sería nuestra primera ecuación. Y en el eje Y diremos que serán nuestras segundas coordenadas. Entonces nos quedaría 0 igual a HB' sobre C seno de phi menos P sub E seno de θ. Esa sería nuestra segunda coordenada. Ahí nos quedan nuestras dos coordenadas. Ahora procedemos a multiplicar nuestras dos ecuaciones, ya que no requerimos a la velocidad de la luz como coeficiente. La multiplicaremos ahora por C. Pasamos a multiplicar. Como podemos ver, después de la multiplicación en nuestra ecuación número 1, después de haber eliminado a C, nos queda de tal manera: HB es igual a HB' coseno de phi más PC coseno de θ. Esa sería nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación nos quedaría 0 igual a HB' seno de phi menos PC seno de θ. Esa sería nuestra segunda ecuación. Ahora pasaremos a despejar nuestro ángulo θ, que es el que tenemos aquí, PC coseno de θ. Después de haberlo despejado, nos quedaría de esta manera: HB menos HB' coseno de phi igual a PC coseno de θ. Como vemos, de esta manera está desorganizado, no puede quedarnos así. Lo que haremos es lo siguiente: organizarlo de tal manera que PC nos quede de primero, PC coseno de θ igual a HB menos HB' coseno de phi. Esa sería nuestra primera ecuación organizada de tal manera. En nuestra segunda ecuación lo que haremos será más sencillo. Se nos facilita porque nuestra expresión menos PC seno de θ está negativo, y al pasarlo detrás del igual quedaría positivo. Nos quedaría de tal manera expresado: PC por seno de θ sería igual a HB' seno de phi. Así nos quedarían nuestras ecuaciones, la 1 y la 2. Luego de esto procederemos a elevamos la ecuación 1 y la ecuación 2 a la 2. Pasaremos a elevar nuestra ecuación 2. Primero que todo, nos quedaría P a la 2, C a la 2, seno a la 2 de θ
igual a HB2 B' a la 2 seno a la 2 de phi. Esta sería nuestra ecuación número 2. Bueno, ahora a nuestra primera fórmula la elevaremos normalmente a la 2. Como vemos que nuestra primera fórmula está en dos partes, a nuestra segunda parte la elevaremos acorde a la fórmula que tenemos de nuestra parte derecha inferior. Entonces vemos que nos quedaría 2 por HB por HB' coseno a la 2 de phi más H2 B' a la 2 coseno a la 2 de phi. Así nos quedaría nuestra primera fórmula. Ahora procederemos a sumar la fórmula 1 y la fórmula 2. Escogemos nuestro primer término, que sería PC a la 2 por C a la 2 por seno a la 2 de tita. Luego más P a la 2, que ya lo cogeríamos de la ecuación número 1. Nos quedaría P a la 2 por C a la 2 coseno a la 2 de tita. Eso nos sería igual a H a la 2 B' a la 2 seno a la 2 de phi más nuestra última parte de la primera ecuación, que sería H a la 2 B a la 2 menos 2 veces HB por HB' coseno a la 2 de phi más H2 B' a la 2 coseno a la 2 phi. De esta manera sumamos nuestras dos ecuaciones y nos quedaría esta ecuación como resultado. Hola amigos, les habla Giancarlo Julio, estudiante de la Universidad de La Guajira, extensión Maicao. Bien, continuando con nuestra demostración del efecto Cotton, procedemos con lo siguiente. Reduciremos nuestro término por medio de factor común, quedándonos de la siguiente manera: que P a la 2 por C a la 2 van a multiplicar a seno a la 2 de tita más coseno a la 2 de tita. Esto va a ser igual a 1, ya que en funciones en términos generales lo podemos relacionar con las identidades trigonométricas. Del otro lado de la igualdad tomaremos la agrupación de seno a la 2 de phi y coseno a la 2 de phi, de tal manera que nos quedará de la siguiente manera. Entonces, una vez ya organizado, procederemos a hacer el mismo proceso, siéndonos que nos va a quedar P a la 2 por C a la 2 va a ser igual a H a la 2 B' a la 2 más H a la 2 por B a la 2 menos 2 veces el producto de H por B que multiplica H por B', coseno de phi. Una vez teniendo esto claro, pasaremos a hacer las igualaciones de la energía por medio de la fórmula, que E es igual a la raíz cuadrada de P a la 2 C a la 2 más M a la 2 C a la 4, que la tomaremos con la siguiente fórmula, que es energía va a ser igual a la energía cinética más M por C a la 2. En el siguiente paso, lo que haremos es reemplazar el valor de E, de tal manera que nos va a quedar que la raíz de P a la 2 C a la 2 más M a la 2 por C a la 4 va a ser igual a T, que es la energía cinética, más M por C a la 2. Como tenemos una raíz cuadrada del otro lado de la igualdad, lo siguiente que haremos es elevarlo al cuadrado, para que así
se pueda cancelar. Una vez cancelando la raíz, podremos seguir con nuestro procedimiento y el resultado que nos dará de esta operación va a ser lo siguiente: P a la 2, C a la 2 más M, que es la masa, a la 2 por C a la 4 va a ser igual a T a la 2 más 2 veces T por M por C a la 2 más M a la 2 C a la 4. Ahora pasaremos la masa que multiplica a C, que es la rapidez de la luz, a la 4 del otro lado hacia la izquierda, la igualdad, hacia la derecha, perdón. Por lo tanto, que va a cambiarle el signo. Como está positivo, va a quedar negativo. Así nos quedaría representado. Entonces, ahora lo que haremos será cancelar términos semejantes, quedándonos así. Ahora reemplazaremos esta fórmula en esta. Una vez que empecemos a reemplazar, nos va a quedar de esta manera: el valor de P a la 2, C a la 2, que va a ser igual a T a la 2 más 2T, que multiplica a M por C a la 2, va a ser igual a todo este término, que va a quedar tal y como estaba, va a quedar igual. Bien, ahora lo que haremos será reemplazar el valor de T, que tenemos que la energía cinética va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia menos la constante de Planck por la frecuencia prima. Esa fórmula está en la parte derecha inferior. Ahora, reemplazándolo quedaría de esta manera y todo lo demás queda exactamente igual. Bien, continuemos con nuestra demostración. Una vez ya hecho todo este proceso, nos va a quedar la siguiente expresión, en donde tendremos que pasar algunos valores del otro lado de la igualdad, de tal manera que podamos simplificar y que nuestra expresión sea un poco más corta, quedándonos de esta manera: menos 2, que va a multiplicar al producto de H por B por H por B', más 2T MC a la 2, que va a ser igual a menos 2, que va a multiplicar el producto de H por B y H por B' coseno de phi. Entonces, esto procedemos a dividirlo entre 2 y así nos quedará la siguiente expresión, que es la que estamos viendo a continuación. Entonces, lo único que va a cambiar aquí es que al dividirlo entre 2 se van a ir los números 2 y solamente va a quedar expresado como lo estamos viendo a continuación. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es pasar el menos H por B, que está multiplicando a H por B', hacia la derecha de la igualdad, de tal manera que va a pasar de negativo a positivo y nos quedará así, que T M C a la 2 va a ser igual a todo esto que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, una vez que tengamos esta expresión, lo que vamos a hacer es sacar el factor común del lado derecho de los términos que están del lado derecho, quedándonos así. Bien, anteriormente ya le habíamos mostrado esta fórmula y siendo así procederemos a reemplazarla en nuestra fórmula actual, quedándonos de esta manera. No solo eso, sino que también le sacaremos factor común del lado izquierdo. Sacaremos a H y dejaremos a H menos H'. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, tomamos del otro lado y hacemos la misma operación, donde el producto de H por B
que multiplica a h por b' va a ser igual que tener a h a la 2 por b' Entonces vamos a pasar ahora la h que tenemos del lado izquierdo hacia el lado derecho. Como podemos observar, está multiplicando. Al pasarlo del otro lado de la igualdad, va a pasar a dividir, quedándonos así. Ahora lo que pasará es lo siguiente: dos h que están encima, una sola h que está debajo. Se simplificará la h que está de abajo y una sola h de las de arriba, quedándonos así, un solo término. Para poder continuar, lo que haremos será lo siguiente: pasaremos al lado derecho de la igualdad, pasaremos a m, que será la masa, y a una de las z. Entonces estas están multiplicando, pasarán a dividir, y del lado derecho tenemos a b que multiplica a b'. Esos dos términos lo pasaremos al lado izquierdo. Como lo vemos, están multiplicando y al pasarlo pasarán a dividir, quedándonos de esta manera. Una vez teniendo esto, procederemos a multiplicar a c por b menos b'. Ahora lo que vamos a hacer a continuación será distribuir b por b', de tal manera que nos queden dos variables separadas. Una vez que hayamos separado ambos términos, procederemos a cancelar aquellas operaciones que se pueden realizar. Como lo vemos, tenemos a b de un lado que está multiplicando a c, y debajo tenemos a la misma b que multiplica a b'. Esas dos se cancelarían, menos b' que multiplica a c, y debajo tenemos a b que multiplica a b'. Las b' se irían como lo estamos viendo a continuación. Todo lo demás queda exactamente igual. Ahora, una vez que tengamos esto que ya hayamos cancelado, solamente deberemos reemplazar, y recordemos que lambda es igual a c sobre b. Entonces, como tenemos a c sobre b', esto será igual a lambda' menos c sobre b, que es igual a lambda, que es igual a la constante de Planck sobre la masa por la velocidad de la luz, que multiplica a 1 menos coseno de phi. Esto será nuestra demostración. A continuación le mostraremos un video en donde podemos observar un poco más detallado vemos efecto este elemento para poderlo simular, en donde acá hay un ángulo que se puede ir variando desde 0 hasta 160 grados, y encontramos que el fotón puede salir de acá, choca con el electrón y cambia de dirección. Allá va el electrón. Este sería el fotón. Si lo dejamos, choca con el electrón y el fotón cambia de dirección. Cuando hay ese choque, hay un aumento de longitud, en donde se ve acá, se vería el aumento de longitud en esta parte. También pierde energía. ¿Por qué? Porque el electrón iba con cierta energía. Al chocar pierde cierta energía y continúa su desplazamiento. Acá también podemos ver el ángulo que puede incidir, la radiación incidente
que en este caso sería 0.0.18, y la radiación difundida, que esa radiación va variando dependiendo del ángulo. Como vemos, voy cambiando el ángulo y la radiación difundida también va variando. Si lo ponemos en 140, podemos, o un poquito más, podemos ver que choca y que sigue su trayectoria, pero ya con una variación. Esto prácticamente sería el efecto Kopff.